Todo el ejército paramilitar es mercenario. Cada uno de sus miembros recibe un sueldo mensual y mesadas adicionales por trabajos especiales. Los sueldos son tan formidables que diariamente soldados del ejército oficial renuncian para sumarse a sus filas, así como cientos de desempleados agobiados por la pobreza. Las finanzas de los paramilitares provienen de los aportes de sus poderosos auxiliadores multinacionales, ganaderos, banqueros, políticos, terratenientes, pero sobre todo de sus inversiones en el negocio del tráfico de drogas. Al fin y al cabo, la comandancia de los paramilitares es actualmente quien dirige el cartel de Medellín. El paramilitarismo usa los mismos métodos de la mafia, los métodos clásicos, y que son los métodos que se han impuesto hoy en Colombia para hacer la guerra sucia, para mantener sus privilegios. ¿Cuáles privilegios? Los de siempre, los que ha tenido la élite. En general, la vieja y la nueva élite han tomado ya como modalidad corromper conciencias, comprar o asesinar. Este es el hombre de confianza de estos políticos, ganaderos y terratenientes. Un patético ex sicario de Pablo Escobar, que traicionó a sus propios patrones del cartel de Cali, sin recato alguno, públicamente reconoce su relación con el narcotráfico. Con la coca ha sido fácil, por ejemplo. En este momento, con la coca en el Catatumbo, sí, estamos financiando todo el bloque norte de las autodefensas de Córdoba y Urabá. O sea, se estamos financiando 3.200 hombres. Este sujeto, quien se hace llamar a sí mismo como el Señor de la Muerte, es ahora el faro, luz y guía de los políticos de esta zona. Algunos de los ganaderos lo idolatran tanto que aseguran que este criminal es el verdadero comandante del ejército y además el elegido por la divina providencia para liberar a los ricos de Colombia de las rebeldías, barbaridades, exigencias, abusos, desmanes, atropellos y sobre todo de la insolencia de los pobres del país. Este sujeto es ahora nada menos ni nada más que uno de los hombres más queridos por parte de los militares de este país y por los expertos en operaciones encubiertas de los Estados Unidos en Colombia. Curiosamente, en este caso, a la CIA no le importó que este criminal reconozca públicamente que es un mafioso de la misma calaña que Escobar. No se puede concebir un capo del narcotráfico que no tenga relaciones con altos mandos militares o de la policía. Eso es lo que les garantiza poder desarrollar la actividad de transporte y de comercio de la coca y de todos los ilícitos del narcotráfico y la misma seguridad personal. A pesar de todo lo que ha hecho este hombre, de ser el nuevo jefe del cartel de Medellín, de haber asesinado de manera atroz a más de 24.000 personas, de violar descaradamente cada vez que se le da la gana todas las normas del derecho internacional humanitario y de haber cometido crímenes de lesa humanidad, los militares colombianos y los asesores estadounidenses lo protegen y lo respaldan. El Señor de la Muerte, según las organizaciones internacionales de derechos humanos, ha descuartizado con motosierras eléctricas a por lo menos 940 personas, entre las que se cuentan niños, mujeres embarazadas y ancianos. En varias oportunidades, el líder de la contrarrevolución de Colombia se ha ufanado públicamente de que sus secuaces de confianza y sus mejores asesinos provengan de las Fuerzas Armadas o sean militares. Oficiales subalternos, quiero decir desde subteniente hasta capitán, sí hay alrededor de 50, poco más, poco menos. Todos salidos por la puerta grande. Yo no recibo un hombre que salga por mala conducta. El Señor de la Muerte asegura que las masacres son la medicina más efectiva contra el comunismo y la subversión. Dice que él como líder entiende perfectamente a sus hombres, a quienes califica de eficientes, dedicados, trabajadores y sobre todo pasionales. Asegura que por eso no los culpa o censura, cuando a cualquiera de ellos se le ocurre jugar fútbol con las cabezas de sus víctimas, que han sido casi siempre decapitadas frente a sus familias. Con el auspicio del ejército, de los ganaderos, con las millonarias ganancias del narcotráfico, con los aportes mensuales de cientos de empresas locales y multinacionales, el extremo norte de la cordillera occidental de los Andes colombianos se ha convertido en el santuario del paramilitarismo y en la sede de operaciones del cartel de Medellín. Esto no se queda así, esto con balas se arregla. De la misma manera que la guerrilla tiene auxiliadores y células urbanas que la soportan en su carrera de terror, la llamada sociedad civil, es decir, todos los colombianos de bien,
debemos convertirnos en auxiliadores en células urbanas y rurales de la fuerza pública. Se llevó más de 50. El que habla no podía ser otro que el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos. Son el refugio ideal para desviados, ladrones, chantajistas y asesinos. La propuesta de los ganaderos de Colombia se reiteró durante la reunión plenaria de este gremio en Cartagena, en el segundo semestre del 2000. A nadie sorprendió la propuesta, pues históricamente los ganaderos han apoyado al paramilitarismo. Cada vez menos le creen al gobierno colombiano que él no tiene que ver nada con el paramilitarismo, y al Estado, por supuesto. Y cada vez le creen menos que hay unas élites que son simplemente sociedad civil y no saben nada qué es lo que pasa aquí. Entonces esa crítica desde la comunidad internacional es fundamental y llegará un momento en que también tendrán que haber mayores acciones para parar este genocidio que la élite está haciendo contra el pueblo colombiano, para que no proteste, para que no se organice y para que no le toque sus privilegios centenarios. En distintas regiones de Colombia, grupos locales de ganaderos participan activamente en estructuras paramilitares creadas o apoyadas por el ejército. Verdaderos paraestados, construidos por empresarios, militares y políticos locales, con el único fin de imponer su dictadura por encima de la ley oficial. En el departamento de Córdoba, una región en donde la propiedad sobre la tierra se concentrara en manos de 5 millonarias familias, que no solo ejercen la dominación económica, sino que además han impuesto a sangre y fuego su supremacía en el poder a partir de la aplicación cotidiana y sistemática de todos los métodos de corrupción, que van desde la compra y venta de votos electorales hasta el asesinato de líderes populares. Esta dinastía de latifundistas cordobeses desde siempre ha considerado al Estado y a la actividad política como fuentes de enriquecimiento y como las maneras más fáciles para sostener sus privilegios y de paso para obtener prebendas personales. Al menos un miembro de cada una de estas poderosas familias ha sido o es político. Muchos de ellos han representado a su departamento ante el Congreso de la República. Como era de esperarse, también han ocupado cargos públicos de altísima responsabilidad dentro del Estado. Algunos de estos personajes han justificado los actos de barbarie perpetrados por los grupos terroristas mal llamados paramilitares. En la zona esmeraldífera de Colombia, se calcula que las actividades delictivas de estos grupos le costaron la vida a 6.459 personas en solo 6 años. Cifra estimada por las organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos aseguran que entre 1984 y 1990 en esta región perecieron 3.500 personas en enfrentamientos entre bandas de esmeralderos. Es así entonces como se consolida en ese negocio el sujeto conocido como Víctor Carranza, llamado el zar de las esmeraldas. Se detuvieron los humos a la cabeza. Víctor Carranza dirigió personalmente las acciones de estos grupos paramilitares. Telas del cobre, por fin telas. Este sujeto se convirtió en el amo y señor de la zona esmeraldífera, que es el yacimiento de esmeraldas más rico y extenso del mundo, después de asesinar a cada uno de sus contradictores y a los líderes de los grupos que se le oponían. Para mis cuentas, mejor que... Este sujeto se hizo célebre porque exterminó a punta de balas y de cuchillo a los pequeños mineros de esta región, que se atrevieron a abrir las entrañas de la tierra sin su permiso, soñando tal vez con una sola piedra preciosa que les cambiara la vida. Sostiene y conduce su ejército de paramilitares denominado los paramilitares carranceros y mantiene el dominio y el poder en las regiones esmeraldíferas de Santander y Boyacá, y su poder se extiende a regiones importantes del departamento del Meta, en los llanos orientales. Víctor Carranza terminó siendo el zar del oro verde, después de una cruenta disputa entre narcotraficantes y asesinos. Carranza quería tener mucho dinero, por eso no le molestó entrar en confianza con grupos de narcotraficantes. Él quería todo: tierra, esmeraldas, ganado y sobre todo disfrutar de las millonarias ganancias del tráfico de drogas. En la década de los 80, el Estado colombiano adjudicó la concesión de estas minas de esmeraldas a varias empresas privadas, entregándole a particulares el manejo de una riqueza del subsuelo, que según la Constitución, solo le pertenece a la nación. La explotación de las minas fue autorizada a cambio de unas ínfimas regalías al departamento de Boyacá. Víctor Carranza se hizo a la mayoría de los permisos para sacar las piedras preciosas de las entrañas de la tierra. El zar de las esmeraldas invirtió su dinero, compró tierra por todo el país,
En la actualidad se calcula que es dueño de al menos 400.000 hectáreas de suelo productivo, tanto del oriente como en el norte del país. Se calcula que este sujeto ordenó personalmente el asesinato de por lo menos 780 personas.